Quítate la bandera. Ahí va. Se fue. Oh, oh, el brillo de la gran. Buenas noches, Francia. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de A Fondo con María Emma, este programa de noticias Caracol Ahora que emitimos todos los domingos a las 8:30 de la noche con alguien al que de verdad sí puedo llamar maestro. Maestro por su sabiduría, maestro por su música, maestro por lo que ha hecho de las relaciones entre Francia y Colombia, maestro porque ama el Pacífico colombiano como tal vez ninguno. Yuri Buenaventura, de verdad, buenas noches y es un privilegio tenerlo en el programa y que nos acompañe y preguntarle de dónde sale toda esa energía suya que nos da todos los días. Embajadora, buenas noches, María Emma, querida María Emma, y querida por todos nosotros en el Pacífico igualmente. Esa energía para mí sale de la etnia, para mí esa energía sale de una fuerza cultural que viene de la etnia negra y de una cultura que es la cultura del Pacífico, que está conectada, digamos, a esa biodiversidad y a esa energía de la naturaleza. Yo creo que esa energía viene de esa fuerza colectiva que es el Pacífico. Yuri, ¿cómo empezó todo? Usted decide, joven, coger camino, irse para Francia, de todos los países, tal vez uno de los más difíciles de abordar, ¿no? En esa época no había tanto colombiano, había relaciones con América Latina, por supuesto, pero ¿por qué decide tomar ese camino? Había una emigración muy fuerte en Buenaventura, en los barcos, los polizontes, muy famosos en los 80, que eran los paisanos míos, pues, que se metían a un barco y se escondían en las bodegas del buque, y así se emigraba en el Pacífico colombiano en los años 80. Y se escuchaban historias muy, muy trágicas de que un barco no iba para Estados Unidos, sino que iba para Noruega, y era un diciembre, y entonces llegaban a temperaturas pues muy, muy terribles para el ser humano. Historias de que los capturaban en alta mar, los encontraban en alta mar y los capitanes de los barcos los tiraban por las bordas, sobre todo los barcos de bandera tailandesa. Entonces digamos que había una imagen muy fuerte, muy dura de la emigración cuando uno viene de origen popular, ¿no? Pues ahora hay mucha información digital, mucha información por internet, y antes no se sabía nada y uno emigraba de una manera muy salvaje. Y digamos que esa manera de emigrar o ese destino hacia Estados Unidos me parecía muy violento. Los que llegaban de Estados Unidos venían llenos como de unos antivalores, las cadenas, nosotros le llamábamos a eso el norteño, en Buenaventura le llamamos el norteño, que era inmediatamente recuperar toda una estética de Los Ángeles, de Tampa, donde se llegaba pues con esas cadenas y todo ese tema. Y la formación que yo tenía era más europea por mi papá, más la cultura, y todo eso me llevó a emigrar hacia París, la ciudad luz, la ciudad de la poesía, de la pintura, del arte, y pues no era tan así tampoco, porque cuando uno llega se estrella contra la realidad. Sí, fue muy fuerte esa realidad. Usted ha contado esta historia muchas veces de lo duro que le tocaba, de la tocada, de la cantada, de la interpretación para sobrevivir y para pagarse sus estudios en el metro de París. ¿Era duro? Sí, María Emma, no era duro porque yo tenía 19 años, es decir, uno a los 19 años arrastra con todo, pues, la fuerza de la confianza de la juventud. Pero sí fue un choque muy grande, primero porque yo vengo de la biodiversidad del Pacífico, de la riqueza natural, los árboles, ese verde, el océano Pacífico, las ballenas, y llegué a París un mes de febrero y era frío, gris, sin árboles, El cemento. el cemento, y eso fue un choque muy tenaz, muy, muy terrible. Y sí, los primeros 3 años fueron muy difíciles.
mientras no hablaba la lengua, no entendía las dinámicas, y mientras me inscribí en la universidad, mientras hablé francés y estudié francés, sí sí pasaron cositas. O sea que de verdad es la vida del inmigrante, ¿no? Literal, que lo estamos viendo todos los días, esos primeros años, pero aprender francés, estudiar en la Sorbona, los años que estudió y después dedicarse a cantar e irse por el lado, dijéramos, de la salsa. ¿Cómo fue esa transición tan grande? María Emma, eh, no sé por qué su entrevista es posiblemente tu persona, tu ser también que lo lleva a uno a dirigirse a tu audiencia con el afecto que te tengo y con el cariño. Entonces de pronto la audiencia me va a perdonar no hablarlo de una manera más técnica, sino como muy No. emotiva, pues, pero sí, María Emma, yo realmente me encontré con una sociedad, no la sociedad que idealicé en los libros, no la sociedad que idealicé desde esos equilibrios que uno, o esa libertad de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, o de los clubes de jazz de Saint-Germain-des-Prés. No, uno llega al cemento, y si llega sin recursos, pues llega a la calle y llega a una urbe de 11 millones de habitantes, que no tiene tiempo, que no tiene paciencia. Es decir, Es como eso muy hostil, ¿no? muy Uno cree que hostil, son como muy hostil. hostiles, sí. Es muy hostil, Uh-huh. es muy hostil. Nadie tiene tiempo para explicarte nada, nadie tiene tiempo para dedicarte ese tiempo, pues una urbe. Entonces yo terminé, sí, en los metros, tocando el bongo, estudiando después en la Sorbona, me conseguí una habitación pequeñita, y en la universidad veía que las teorías económicas que me enseñaban no me hablaban del origen de donde yo venía. Entonces yo decía, pero ¿por qué aquí no se habla de la manera como viven los indígenas o viven los negros del país? Aquí no sé, ¿por qué no se tienen en cuenta en esas teorías económicas las demás visiones de la economía? Entonces fui, hablé con el decano y él me dijo, mire, allá al frente queda el edificio de sociología, vaya para allá, vaya para allá. Claro, sí. Entonces yo dije, no, pues lo que le hace falta al ser humano es amor, y no son las cosas, es, Uh-huh. uno puede tener las cosas y no compartirlas, no equilibrar Claro. ese tema de la riqueza, sino que ahí lo que hace falta es corazón, para con ese corazón, lo poco que se tenga, distribuirlo bien. Entonces yo dije, esa es la música, es el arte, y por eso me dediqué a la música. Que ya tu papá había sido como el iniciador en la música, o sea, ya había una base para Sí, poderse dedicar a la música. sí, mi papá era un jesuita y mi mamá era una monja. Ellos se enamoraron y se salieron. Mi papá se salió pues de ese tema de la sotana, ¿sí? Sí, Y mi mamá era una monja de claustro, y ella también se salió y se fueron para Buenaventura, y yo nací allá en esa selva, hijo de un jesuita y una monja. Entonces en la casa se qué escuchaba, bárbaro. sí, se escuchaba pues música barroca, se leía mucho, había mucho silencio dentro de la casa, mucho recogimiento, y afuera pues sí era África. Entonces esa Mezcla. formación, sí, y mi papá es músico, entonces tocaba trompeta, piano, acordeón, guitarra, tiple. Entonces en la casa había un ambiente muy, Qué muy maravilla. artístico también, sí. Y bueno, finalmente no fue sociología, pero las dos empiezan con ese, la salsa y la sociología. Eh, cómo fue ese comienzo eh, en bares, más allá del metro, ya cuando la cosa se empieza como a enseriar en su vida de ser un gran músico, de ser un maestro? Eh, la cosa se pone seria una tarde que yo estoy muy cansado en el andén del metro, ahí en la silla, en el qué del metro. Yo tengo el bongo, estoy así apoyado encima del bongo, y pasa un viejito con unas flores y me dice, ¿tú de dónde eres? Yo le dije, de Colombia. Me dijo, yo soy de Puerto Rico, pero hablaba un español muy atropellado. Entonces me dio una tarjeta, y me dijo, llama a este señor.
Entonces yo llamé a ese señor y era un cantante panameño que se llama Camilo Azuquita y ahí empecé, digamos, a hacer mi estructura escénica, el trabajo de entender la dinámica panamericana o latinoamericanista de la salsa y de la música, de la dialéctica, de cómo el tambor une ese tejido social de la diáspora, pero de América Latina y del criollo también de Martinica, Guadalupe, las Guyanas. Y con el tiempo descubrí que ese señor era Tito Puente. Yo no lo había reconocido. No puede ser. Sí, correcto. Entonces, sí, él estaba grabando un álbum en París con este señor, Camilo Azuquita, que se llama Policía Ne me touche pas. Hay una música, un álbum que ellos grabaron, Tito Puente y Camilo Azuquita, y fue gracias a Tito Puente que logré empezar a entrar, digamos, en las estructuras de orquestas y ya salir a los festivales, a los teatros, y entré en un circuito más Latin Jazz, World Music, que un circuito pues de la comunidad latina. O sea que la suerte, la estrella está aquí, no sé si del jesuita y de la monja, pero la suerte y la estrella están aquí, porque dar uno con Azuquita y con Tito Puente, pues es una cosa maravillosa. Y el proyecto como de hacer salsa afrancesada o, dijéramos, de meter ese elemento que yo creo que hace muy rica su música, y por lo cual lo han condecorado, ya hablaremos de eso, pero ¿por qué? ¿Cómo le sale? Sí, yo cantaba La Rebelión, la de Joe Arroyo, en los años 1600, bueno, en fin, todo eso, y entonces a mí me tocaba traducir, entonces decía, bueno, entonces en Colombia, antes de empezar a cantar siempre decía, en Colombia cuando llegaron los españoles y esta canción habla del tema de la esclavitud y habla de esto y esto, entonces yo traducía cada vez las canciones y me demoraba mucho porque tengo un problema para hacer síntesis, entonces me demoraba mucho entonces yo dije, pues voy a hacer una en francés, o sea, voy a hacer de una vez una en francés. Lo que pasa es que yo hice una en francés y yo no sabía que era tan importante, que ellos amaban tanto esa canción. Es decir, yo sí quería esa canción y me gustaba mucho, pero no sabía que era tan importante. Tan popular. Sí. Tan popular, sí, a mí me gustó, pero no sabía nada más. Y resulta que yo hice esa versión y mucha gente me atacó, mucha gente me dijo, no, esto no está bien, esto es un patrimonio y nosotros amamos esto aquí. Yo le dije, pues yo también la amo y pues lo que uno ama le pertenece, ¿no? Es lo que uno ama eres lo que ama. Sí. Y sí, correcto. Y entonces eso se fue y la industria de la música se interesó, Universal se interesó, los canales de televisión se interesaron, la prensa, la radio y bueno. Ese fue como el despegue ya, de verdad, ¿verdad? Sí, ese fue el despegue. Que viva Colombia, número. Que viva Francia, te estoy llamando caballero. Que viva Colombia para el mundo entero. Que viva Francia, la tierra más amada de mi vida. Colombia, tierra querida, te estoy llamando. Francia, levanta la mano. Colombia, levanta la mano. Yuri, uno con ese nombre, Buenaventura, dijéramos, usted lleva también, que tanto queremos. En Francia había mucha identidad con ese tema. En París usted empezó a encontrar como que hubo identidad, a hacer amigos, a conocer gente, a tener un roce social, llamémoslo así, de muy alta esfera. ¿Esa Buenaventura le ayudó? ¿Eso que usted llevaba ahí en el alma? Sí, yo creo que todo pasa en la casa. Yo creo que todo pasa en el hogar, en el amor que se vehicula en el tejido del hogar. Uno puede ser de una gran familia en términos de estatus social. Si no se vehicula ese amor, el resultado es un hombre sin amor. Y uno puede venir de una sociedad muy humilde. Si hay amor, el resultado es un ciudadano amoroso. Es decir, pues no pretendo decir pues que yo sea un hombre amoroso, pero realmente sí. Lo es, sí. Buenaventura sí, su etnia,
los negros, la cultura nuestra del Pacífico, los emberás, las ballenas, el verde, el amor del hogar, me permitió tener un vocabulario universal, que es el vocabulario del amor, y con la herramienta de la música. Entonces, la música contenida de amor en francés, con una transmisión de un lenguaje que ellos entendían, me llevó inmediatamente hacia Marruecos, que es un país francoparlante, hacia Algeria, hacia Túnez, a Beirut, al Líbano, a Senegal, a Malí, a la isla de la Reunión, a Tahití, a Madagascar, pero también a Luxemburgo, a Bélgica, a Suiza, a Canadá, Martinica, Guadalupe, las Guyanas y toda la nación francófona y francófil, ¿no? Y un poco esa relación con Francia, que usted no, como usted no la describe, que es esa magnitud, esa cosa tan grande, hizo que canciones como Ne me quitte pas, clásicos, pues, de Brel, o El Guerrero, que uno se estremece, dijéramos. Su Ne me quitte pas, yo creo que es, ahora estaba mirando y creo que la han interpretado, no sé, 100 artistas, pero tal vez la suya es como la más, uno se pone a llorar, uno se pone a llorar. Entonces, ¿qué es esa? ¿Cómo lo hizo? María Emma, primero, yo no sabía que Sting había hecho una versión, yo no sabía que Sinatra había hecho una versión, yo no sabía que Nina Simone había hecho una versión, sino, claro. Si yo hubiese sabido eso, no lo hago. O sea, ¿No me atrevo o qué? No, claro, no me atrevería a pasar detrás de Frank Sinatra, a pasar detrás de Nina Simone o a pasar detrás de Sting. Ahora voy a hacer mi versión. No, pues obvio que no. Fue con todo ese amor, y a veces el amor, a veces no, el amor es así y debe ser así. El amor abre esas puertas, el amor atraviesa puentes, el amor atraviesa valles oscuros, el amor atraviesa el valle de las tinieblas, el amor resucita, el amor es todo, es la luz, el amor es el universo. Es decir, sin esto que estamos hablando, llámese amor, llámese luz, llámese Dios, llámese como se llame, sin eso seríamos la nada. Es decir, es esa energía que es el todo. Y no, a mí me fue muy bien con eso y mucho amor. ¿Y cómo encontrar la canción? ¿Cómo logró sacar la canción? Sí, yo estaba en un cuartico. ¿Cómo la consigue? Yo estaba en un cuartico, allí vivíamos 3 personas, una pareja de casados y yo, pero el cuartico era más o menos unos 4 pasos. Eran unos 4 pasos. Sí. 1, 2, me lo 3, imagino, 4. lo imagino. Sí, sí. Sí. Y 1 y 2 de ancho. Era 4 de largo y 2 de ancho. Y allí quedaba el lavamanos. Ahí no había baño, era un lavamanitos. Y al lavamanos se le ponía una tablita y encima de la tablita se ponía un televisor que estaba debajo del lavamanos. Pero debajo del lavamanos estaba el colchón enrollado. Entonces uno cogía el colchón, sacaba el televisorcito, lo ponía encima del lavamanos y uno corría el colchón hacia la pared de acá y ese era el sofá. Entonces esa era la sala, ¿sí? Esa era la sala. Muy Entonces, bien. la sala de televisión era eso, ¿no? Sacaba, ponía eso y se sentaba pues a ver los programas ahí. Y como ellos se iban, yo me quedaba ahí solo en ese cuarto y yo pues no sabía para dónde ir, daba 3 vueltas por las calles y regresaba allí. Y me ponía a ver televisión, a escuchar en francés los programas. Y un día salió un tipo cantando, me quitte pas, así como, yo decía, ahí, como yo no entendía nada, entonces yo decía, yo creo que esa es la historia de un tipo que se muere en la tarima cantando. O sea, él no se muere y cae. O sea, no se muere y cae. Sí. Esa es la historia de un tipo, claro. Es la historia de un tipo que le da un paro cardíaco en la tarima. O sea, él era me quitte pas, y temblaba y sudaba. Sí. Y yo, hijo de madre, tan tremenda. Y bueno, y eso quedó así en mis recuerdos, por acá en mi corazón. Y ya con los años, pues, cuando pasó todo eso y que ya estaba haciendo música, yo estaba en el estudio y le dije al arreglista, le dije, Andrés,
Andrés Biafra, el maestro Andrés Biafra. Le dije, Andrés, ¿por qué no hacemos una versión más bien de salsa en francés? Me dijo, ¿pero cuál? Entonces le dije, es una que dice pa. Yo no sé cómo se llama, pero dice pa, 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 dice pa siempre. Y nos fuimos por Cali, porque yo había regresado a grabar el álbum a Cali, nos fuimos por Cali buscando eso en las discotiendas, porque no existía Google, no existía YouTube, no existía Nada, nada de sí, eso. exacto. Nada de eso, sí, eso fue de 30 y pico años, 37 años. Y entonces llegamos a un sitio y un tipo dijo, y en francés, yo sé cuál es, la puso. No me quite pa. Y esa No es. puede ser. Sí, entonces la hicimos y le hicimos una versión bolero salsa. Y resulta pues que los franceses fueron los primeros en abrazar eso, los Claro, martiniqueses, la gente de total. Martinica, y eso fue una experiencia muy bonita porque eso fue como un cohete en la cual Sí, mucha gente participó, grandes amigos queridos que recuerdo en este momento, entre ellos Ricardo Alarcón y, claro. y, y Jacques San Juan, que fue uno de las piedras angulares para que todo esto se diera desde el punto de vista industrial, ¿no? Porque desde el punto de vista musical es Sí. una cosa, pero lo que pasó industrialmente después fue también muy importante. Sí, porque creo que eso explica y justifica también mucho esa visión suya de la Gran Francia, la condecoración del Senado, la condecoración de Caballero de las Artes y las Letras. Hay una relación que persiste, usted sigue yendo y viniendo todo el tiempo, a pesar de que su corazón está ya más en los proyectos sociales y los proyectos de la, proyectos sus fundaciones, de Pacific Records, de Crea Sonido. Igual Francia siempre está por allá, París. Sí, claro, claro. Yo amo París. París es una niña. París es una niña. París es, París es una niña. Yo, yo conozco a París desde sus entrañas, porque cuando uno vive en el metro, uno vive a menos 10 metros. Es decir, el metro puede estar a 4 o 5 pisos hacia abajo. Es decir, yo viví allí en los metros y después caminé sus calles de noche, sus peligros. Una vez me tiré al río a suicidarme. París y yo París y yo tenemos una historia de amor profunda y pasional, pero, pero yo siento a París como una niña porque así la veo y así la siento. Y París me llevó al Olimpia, en el Teatro Olimpia, los grandes teatros, el Teatro de Châtelet, los grandes espacios culturales de Francia. Me ha llevado a los palacios, a los castillos, al palacio, al Élysée, que es donde residen los presidentes. Es decir, esa París y ese amor en la mezcla con nuestra cultura me ha llevado a espacios privilegiados de ensueño, ¿no? O sea que un poco se trata también de devolver ahora todo eso que usted logró hacer, ganar, conocer, aportarle ahora al Pacífico, porque no es solamente a Buenaventura, veo que hay proyectos desde Nariño hasta Chocó, digamos, todo el Pacífico. Es como devolver eso que usted fue capaz de tener a otros talentos posibles, a otros jóvenes, a una nueva generación, Yuri. Mm, Mariama, yo creo que cuando has visto esas fábulas, hay una fábula de un niño que va dejando como unas señales en el camino para no perderse, no sé cuál es esa, pero que A vienen Hansel unos y pájaros, Gretel lo es así. sí, sí, que vienen unos pájaros y se comen porque eran unas pepitas, unas semillitas. Como yo vengo de un puerto, yo dejé como unas boyas de luz en el camino que deben permitirme regresar eh, al, al joven, al adolescente que tenía un sueño y que dijo, me voy, pero yo amo mucho Buenaventura, me voy, pero yo no, por más que yo cambie en la ruta, yo no puedo
perderme en esa ruta. Es decir, por más que yo vaya en esa ruta, en ese camino hacia mi futuro, yo no quiero perder el camino de regreso de donde yo soy, porque esa es la única garantía en la vejez de que no te has perdido, de que no te perdiste Es que no quiero que se confunda eso con que uno no quiere cambiar, ni adaptarse a otra sociedad, ni conocer el mundo. Tiene que ver con la esencia. Con las raíces. Sí, con la raíz del ser, con la esencia del ser, con lo que te conecta por la puerta por la que entraste y los compromisos que se tienen con la sociedad en la que uno nace. Y que los privilegios que uno pueda tener o conocer en el camino no le hagan perder esa empatía o le hagan perder ser otro, volverse otro. Y después yo creo que cuando uno está viejito, si uno no respetó esa hoja de ruta, la factura debe ser muy cara si las cosas no funcionan. O sea, si funciona. Entonces, por eso está devolviendo. Sí, yo estoy devolviendo porque realmente mi herramienta con la que yo he trabajado es una herramienta colectiva, que es la música y la cultura negra. Es decir, yo hago música negra y ese insumo étnico me lo dio la comunidad negra. Es decir, no viene solamente de una formación personal, sino que el insumo, la savia de ese insumo es colectiva y pertenece a las comunidades negras de Colombia. Y ese patrimonio me lo dio la etnia y a esa etnia le pertenece. Entonces las tareas... ¿Has encontrado mucha riqueza? Sí, claro. ¿Sí? María Emma, mucho talento, mucha riqueza musical, mucha genialidad, mucha madurez, pero no mucho espacio. Es decir, a mí lo único que me benefició, digamos, fue que en Francia encontré ese espacio. Es decir, si nosotros no abrimos los espacios para las expresiones de nuestra cultura y para las expresiones de nuestros pueblos, entonces va a pasar lo que está pasando. ¿Sí? Es decir, eso es algo que está buscando una salida y ese espacio hay que generar. Entonces, si ese espacio no se da, la gente encuentra el espacio. O sea, la fuerza de la masa encuentra el espacio. Y es como el agua, como la presión del agua en una sí, explota. Para ir al caso de Tribugá. No, perdón, ¿cómo se llama? La represa. De la represa, sí, de Hidroituango. Sí, Hidroituango. La presión del agua es una cosa loca. Ahí no hay nadie, ningún ingeniero, ahí no hay nadie que contenga eso como cuando se sale de las manos la presión o cuando el agua está buscando una salida. Es igual. ¿Y ha encontrado respuesta positiva? Uno puede ser relativamente optimista. Recuerdo que, entre otras, una canción que yo amo, que es El Guerrero, en el homenaje que el presidente Duque le hizo al presidente Belisario Betancur. Con su muerte, ¿ha encontrado respuesta en esa economía naranja o en el Ministerio de Cultura? En algo, Yuri, con eso quería como redondear, pero ¿hay esperanza, dijéramos? Mucha, está la luz de la humanidad, pero está la luz de nuestra nación y el patrimonio de nuestra nación es una fuente inconsumable, digamos, de energía y de arte. Yo le dije al presidente de la República, le dije, presidente, aquí hay un cosmos, una fuente infinita de riqueza musical que me da hasta miedo de meternos en este proyecto de la cantidad de insumo que hay. Como cuando tú vas a buscar oro y metes y dices, hay mucho, ¿no? Es decir, talento hay, pero increíble, hay de todo, María Emma. Estamos trabajando desde Nariño hasta el Chocó. Entonces tenemos los 4 departamentos, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Entonces tenemos artistas de Pasto, de Mercaderes Cauca, de Popayán, de Cali, de Ginebra, de Timbiquí, de Guapi, de Tumaco, de Bojayá,
Hay muchísimo talento. Pues, sí, es muy esperanzador. Me quedo muy feliz, me quedo muy feliz y nos da usted como mucha esperanza, y ya entenderán todos los que nos están siguiendo por las redes sociales y por Noticias Caracol Ahora, ¿por qué le digo yo maestro? Porque definitivamente sí lo es en el verdadero sentido, dijéramos, de la palabra. Así que, de verdad, muchas gracias. Gracias. Y lo vamos a seguir viendo y siguiendo, y su aporte al Pacífico y a Colombia y a esta unión de naciones es muy afortunada. Así que, de verdad, gracias, Yuri, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, querida embajadora María Emma. Un gran placer volver a verla, y siempre tan linda, como siempre. Ay, tan linda. Gracias. Qué rico, qué rico. Disfrute su estancia en Nueva York y su trabajo, que sé que es muy importante allí. Y a ustedes los espero en 8 días en A Fondo con María Emma, 8:30 de la noche, domingos, en Noticias Caracol Ahora. Muchas gracias y nos vemos en 8 días.